Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en las últimas semanas, digo bien, porque esta no es la primera vez que ocurre. En el río Paraná se ha encontrado a una ballena. Fue más precisamente frente a Zárate, donde una embarcación detectó justamente a la ballena que estaba allí. Pero queremos consultar por qué ocurre esta situación o por qué una ballena llegaría hasta el río Paraná. Y vamos a saludar para hablar de este tema al doctor Juan Pablo Roux, veterinario del Instituto Ictícola. Le agradecemos por su tiempo. Doctor, muy buenos días. Dayana, Esteban y Hugo los saludamos. Gracias por su tiempo. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Pero bien, muy bien. Bueno, la verdad que todos sorprendidos un poco con este fenómeno. No es la primera que ocurre en estos últimos días y es por eso que también ha llamado la atención. ¿Por qué una ballena llegaría nadando hasta el río Paraná? Bien, ante todo aclararle que yo soy investigador y trabajo en el Instituto de Ictiología, pero mi especialidad son los peces, no son las ballenas. Las ballenas son mamíferos exclusivamente de ambientes de agua salada. Por lo que he leído, sí, en estos días que está transcurriendo el mes de julio, hubo 3 avistamientos de ballenas, 2 en el Río de la Plata y 1 en el Río Paraná. La del Río Paraná, a la altura de Zárate, está confirmado por los especialistas que trabajaron en el tema, que se trata de una ballena que fue embestida por una embarcación, y por eso es que llega hasta la altura de Zárate, y ahí es donde la detectan ya muerta. Esa especie de ballena que se detectó ahí ya muerta en Zárate es una ballena jorobada. En cambio, las 2 que fueron detectadas a la altura de Capital Federal, se trata de otra ballena de la especie 6, que son animales jóvenes, y que ya cuando se las detectó embaradas o que estaban en la orilla, una de ellas ya estaba muerta también, y es difícil en ese momento poder hacer algún diagnóstico concreto y contundente de la muerte, porque recuerden ustedes que al estar este animal en un ambiente diferente de su ambiente natural, los procesos de descomposición son mucho más rápidos y no es fácil poder hacer una necropsia como para poder analizar el animal en forma completa. Los investigadores que están trabajando pertenecen a la prefectura, al CONICET de Mar del Plata. Llama la atención lo que está sucediendo. Hay un registro a nivel nacional. En estos últimos 25 años hay un registro más o menos de 20 animales que han ingresado al Río de la Plata, y se presume que puede ser por causas ambientales que se hayan desorientado. Estas ballenas de la especie 6 no son animales que migran en grandes cardúmenes, sino que son más bien solitarias. En estos 2 casos fueron animales jóvenes, de 3 años calculaban la edad de estos animales, y que al entrar al Río de la Plata, el cambio de calidad de agua salada a agua dulce, hacen que su forma de respiración, estos animales son de respiración pulmonar, les cueste más subir a la superficie para respirar aire, y bueno, posiblemente eso venga después con un proceso de alguna patología que se exacerba al estar en un ambiente incómodo para el normal funcionamiento de sus órganos, y lleva a la muerte del animal. Así que es lo que puedo decirle en términos generales, pero no tengo precisiones porque no es mi área de trabajo, y tampoco no es la especialidad que hacemos aquí en la zona. Entiendo, doctor, pero sin dudas nos está llevando mucha más claridad sobre el tema y le agradecemos por eso. Simplemente consultarle porque recién también hacía referencia a que podría tratarse de algunos fenómenos de cambios climáticos, cambios en la migración tal vez de estos animales.
¿Tiene esto un poco que ver con la situación de los ríos, la contaminación, la situación justamente del cambio climático? Yo me inclinaría más a la parte que miremos así en una mirada generalista primero, que por analizar el tema de los cambios climáticos. De contaminación, tendríamos que el contaminante no afecta a una especie en particular, sino que el contaminante, cuando está disuelto en el agua, afecta a una gran cantidad de seres vivientes que están en el agua. O sea que por ahora solamente el dato que tenemos es la presencia de estos dos animales que aparecieron muertos ahí frente a Capital Federal. Así que yo más miraría el tema ambiental. Puede ser, sí, que haya habido algún fenómeno climático grande y que estos animales se desvían de su ruta normal de migración, ingresan al agua dulce. Ahí normalmente, si el animal está con todos sus organismos funcionando correctamente, va a detectar el cambio de la densidad de salinidad y se puede rectificar el rumbo. Pero si empieza a tener algún problema de enfermedad y que afecta a los órganos de los sentidos, el animal totalmente pierde la orientación y va a penetrar cada vez más profundamente al interior del río, y eso lleva a que la profundidad que hay allí no es la misma que hay en el mar, y eso lleva al embaramiento, y ahí el proceso va sumando, es un círculo vicioso y que lleva a la muerte, al sufrimiento primero del animal hasta que a la muerte del mismo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable como siempre. Bueno, un gusto. A ustedes, que tengan un muy buen día. El doctor Juan Pablo Roux, veterinario del Instituto Ictícola, si bien él decía, claro, su especialidad son los peces, sí, nos podía referir algunos detalles generales sobre este fenómeno que ha causado gran preocupación, porque en principio fueron 2 las ballenas que se encontraron en el Río de la Plata y una tercera que se encontró hace días nada más en el río Paraná, más precisamente frente a Zárate.